Hola a todos, en este video vamos a empezar a ver algunas aplicaciones de la derivada de una función. Vamos a ver dos secciones, 3.1 y 3.2 de Larson. En la sección 3.1 vamos a estudiar extremos de una función en un intervalo. La sección comienza con la definición de extremos. Sea f una función definida en un intervalo i que contiene a c. F en x es el mínimo de f en el intervalo si f en c es menor o igual que f de x para toda x en ese intervalo, ¿sí? Por ejemplo, en esta función tenemos una función definida en el intervalo menos 1, 2 y en este caso f en 0, que es 1, es el mínimo valor que toma la función en todo el intervalo. De la misma forma, f en c es el máximo de f en i si f en c es mayor o igual que f en x para toda x en el intervalo. Hay una aclaración, los mínimos y los máximos de una función en un intervalo son los valores extremos o simplemente extremos, y el mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto en ese intervalo. En el teorema 3.1, el teorema del valor extremo, nos dice que si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en ese intervalo, ¿sí? Si tenemos una función continua en el intervalo en un intervalo cerrado, entonces esa función tiene sí o sí un mínimo y un máximo. Por otro lado, tenemos la definición de extremos relativos. Si hay un intervalo abierto que contiene a c en el cual f en c es un máximo, entonces f en c recibe el nombre de máximo relativo de f. O se podría afirmar que f tiene un máximo relativo. De la misma forma con el mínimo relativo. ¿Cuál es la definición de extremos o extremos absolutos y extremos relativos? Extremos absolutos, cuando hablamos sobre extremos absolutos, estamos hablando sobre el máximo o el mínimo de una función en un intervalo o en todo su dominio. En el caso de extremos relativos, podemos considerar, por ejemplo, esta función f en x igual x al cubo menos 3x cuadrado, y en este caso tenemos para x igual 0 un máximo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque la función alcanza otros valores mayores, ¿sí? Por ejemplo acá para x mayor o igual, para x mayor que 3, la función sigue creciendo, entonces este máximo es un máximo en un intervalo cercano al 0, ¿sí? Es un máximo alrededor de este valor, pero no es el máximo absoluto de la función. De la misma forma, con este mínimo, en x igual 2, la función toma el mínimo f en 2 igual a menos 4, pero para valores menores que 1 la función toma otros valores que son menores. Entonces, por lo tanto, este es un mínimo relativo porque es mínimo en un determinado intervalo que podríamos tomar, por ejemplo, el 0,3 o algún intervalo más grande o más chico. Puede llamarse también mínimo y máximo local. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar la derivada para encontrar máximos y mínimos de funciones? Para eso definimos primero lo que es un número o punto crítico. Sea f definida en c, si f' en c es igual a 0, o si f no es derivable en ese punto, entonces c es un punto crítico de la función. Cuando las funciones tienen un máximo o un mínimo relativo o absoluto, ¿sí? Puede ser, si la función es
continua y derivable, necesariamente si tiene un máximo la derivada tiene que ser 0 porque tiene una tangente horizontal, o puede ser como en este caso que la derivada no exista, ¿sí? Entonces un paso previo a detectar los máximos de los mínimos de una función es encontrar un número o punto crítico, verificar cuáles son los valores del dominio de la función para los cuales la derivada sea 0 o la derivada no existe. El teorema 3.2 justifica entonces para qué buscamos estos números o puntos críticos. Este teorema nos dice que si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual c, entonces c es un punto crítico, ¿sí? Entonces, si la función tiene un máximo o un mínimo relativo, entonces ese punto sí o sí es un punto crítico. A la inversa, no siempre es verdad esta afirmación. No siempre que un punto sea crítico quiere decir que va a ser un máximo o un mínimo. Pero si hay máximos o mínimos, entonces van a ser puntos críticos. Entonces, ya vamos a ver más adelante, pero el primer paso para buscar los máximos y los mínimos de una función, es primero buscar que sean puntos críticos. Eso es lo que nos reduce, lo que nos indica también este cuadrito, que nos da estrategias para lo que nos resume, que nos da estrategias para la determinación de extremos en un intervalo cerrado. Para determinar los extremos de una función continua f en un intervalo cerrado AB, se siguen estos 4 pasos. Primero, se encuentran los puntos críticos en el abierto. Después se evalúa la función en cada uno de los puntos críticos del abierto. Tercer paso es evaluar la función en los extremos. Y por último, decidir el más pequeño de estos valores es el mínimo y el más grande es el máximo. En este caso tenemos un ejemplo. Tenemos la función 3 por x a la 4 menos 4x a la 3 en el intervalo menos 1, 2. ¿Sí? Acá vemos que está graficada. Visualmente vemos que en menos 1 tenemos un máximo relativo. En 2 tenemos un máximo relativo. Y en 1 tenemos un mínimo relativo. Y en 0 no es ni un máximo ni un mínimo. Entonces, si seguimos los pasos, lo primero que vamos a hacer es derivar la función y ver si para qué valores la derivada de 0 o no existe. La derivada de f, ¿sí? La derivada de 3x a la 4 es bajo el 4, 4 por 3, 12, x a la 3, menos, y la derivada de 4x a la 3 bajo el 3, 4 por 3, 12 por x a la 2. ¿Sí? Entonces, esta es la función derivada a la cual tengo que determinar para qué valores es 0 o para qué valores no existe. En primer lugar, como la función es un polinomio, sabemos que está definida para todos los reales, así que no hay ningún valor que sea punto crítico de la función, porque la función no existe en ese valor. Lo que sí tenemos es valores donde la función es 0. ¿Sí? Para eso, para determinar cuando la función es 0, igualamos a 0, sacamos factor común 12x al cuadrado, entonces nos queda 12x al cuadrado por x menos 1. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos un producto de dos factores que es igual a 0, entonces uno de los dos factores o los dos tienen que ser 0. Por lo que sacamos factor común, x, pues si x es 0, este producto nos da 0, y por el paréntesis, x menos 1, si x es 1, también la derivada nos da 0. Entonces, en el abierto, menos 1, 2, los puntos críticos son 0 y 1.
debido a que la derivada se hace 0. Entonces, debido a que f se define para todo x, es posible concluir que estos números son los únicos puntos críticos de f. Y lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la función en estos valores y en los extremos. La función en 0 vale 0, la función en 1 vale menos 1. Y los valores en los extremos, la función en menos 1 vale 7 y la función en 2 vale 16. Comparamos 7, 0, menos 1, 16. Menos 1 es el mínimo, entonces en 1 la función tiene el mínimo en este intervalo y en 2 la función tiene el máximo, que es 16. Notemos que en este caso, con este procedimiento, solo podemos encontrar el máximo y el mínimo absoluto. Por ahora no tenemos herramientas para encontrar máximos o mínimos relativos, como por ejemplo el máximo relativo en menos 1. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender en la sección siguiente. El ejemplo 3, de la misma manera, trabaja con, en este caso sí hay valores en los que no existe la derivada, sí, en 0 no existe la derivada. Bueno, acá tienen varios ejemplos para chequear y pasamos directamente a los ejercicios. Vamos a pasar a resolver ahora los ejercicios de la sección 3.1. Tenemos ejercicios del 1 al 35 seleccionados. En la primera tanda de ejercicios nos pide determinar el valor de la derivada, si existe, en cada extremo indicado. Entonces tenemos una función, una gráfica y un punto que es un extremo. Por ejemplo, en el ejercicio 4, ¿sí? En el ejercicio 4 tenemos una función que es f de x igual menos 3x por la raíz de x más 1, ¿sí? Y nos pide chequear cuánto vale la derivada en el extremo que se da para x igual menos 2 tercios y 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces, por un lado tenemos que calcular la derivada de f y luego evaluarla en x igual menos 2 tercios. Entonces, para calcular esta derivada vamos a hacer la regla del producto, ¿sí? Tenemos un factor, menos 3x, y otro factor que es raíz de x más 1. Se puede escribir esto también como menos 3x por x más 1 a la 1 medio, ¿sí? Para poder derivarlo en términos de la potencia. Entonces, usemos la regla del producto. Primero es la derivada del primer término. La derivada de menos 3x es menos 3 por el segundo término sin derivar, x más 1 a la 1 medio, más el primer término sin derivar, menos 3x, por la derivada del segundo término. La derivada de x más 1 a la 1 medio, tengo que usar la regla de la cadena. Primero es, derivo x más 1 a la 1 medio, y eso es, bajo el 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio, porque es 1 medio menos 1, por la derivada de lo que está dentro, x, pero la derivada de x más 1 es 1, así que no se modifica. Bueno, voy a acomodar esto, me queda menos 3 por x más 1 a la 1 medio, menos 3 medios, x, y esto lo puedo escribir por 1 sobre x más 1 a la 1 medio. ¿Sí? Ya directamente lo pasé por abajo, para el denominador. ¿Cómo puedo hacer? En este caso tengo que solamente evaluar la derivada
Si quisiera podría trabajar un poquito más esto. Si quisiera saber para qué valores, por ejemplo, la derivada se hace 0, lo que me conviene es hacer esta resta, tomar denominador común, x más 1 a la 1 medio. Entonces, si hago la resta, me queda x más 1 a la 1 medio dividido 1 por esto, me queda menos 3 por x más 1 a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio, que me da x más 1. Y acá menos 3 medios x. En ese caso, si quiero seguir trabajando, hago la distributiva acá, me queda menos 3x menos 3 menos 3 medios x sobre x más 1 a la 1 medio. Entonces me resta sumar, restar las x en el numerador, menos 3 medios x, eso me va a dar, puedo sacar factor común 3 o puedo sumarlo y después sacar factor común 3. Estos son 6 medios más 3 medios son 9 medios. 9 medios x negativo menos 3. Y esto, si saco factor común menos 3, me queda 3 medios x menos 1 sobre x más 1 a la 1 medio. Acá arrastramos un error. Cuando sacamos factor común menos 3, esto me queda positivo. Bueno, entonces queremos evaluar la derivada en menos 2 tercios. Entonces hacemos f' en menos 2 tercios. Podemos utilizar esta primera expresión o esta expresión. Vamos a usar la última porque es más sencillo de reemplazar. 3 medios por menos 2 tercios más 1 sobre menos 2 tercios más 1 a la 1 medio. Esto nos da menos 1, entonces nos queda menos 3 por menos 1 más 1, 0, sobre menos 2 tercios más 1 tercio es 1 tercio positivo. Y esto entonces, como nos queda menos 3 por 0, la derivada nos dio 0. ¿Sí? Esto está bien porque sabemos que la función en este punto es derivable. ¿Sí? La derivada solamente se anula en menos 1. Sabíamos que era un máximo relativo, ¿sí? Por lo tanto es un punto crítico. Entonces, en ese caso la derivada o no existía o la derivada era 0 y chequeamos que la derivada es 0 exactamente. En el caso, por ejemplo, en el caso 5, cuando haga la derivada van a ver que x más 2 le va a quedar en el denominador y por lo tanto x va a tener que ser distinto de 2 y en este caso la derivada no va a existir. En el segundo bloque de ejercicios, en los ejercicios del 7 al 10, nos pide aproximar los puntos críticos de la función que se muestra en la gráfica, determinar si la función tiene un máximo relativo, mínimo relativo, máximo absoluto, mínimo absoluto o ninguno de estos en cada número crítico sobre el intervalo indicado. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 8 vemos que la función es estrictamente creciente, entonces debería tener un mínimo en el extremo inferior y un máximo en el extremo superior. ¿Qué es lo que pasa? No está definida en ninguno de los extremos, está definida en un intervalo abierto, entonces en el 8 no vamos a tener ni un máximo ni un mínimo. En el caso del ejercicio 10, los mínimos se deberían
encontrar para los extremos del intervalo, porque la función tiende a 0, pero no está definida en 0, entonces mínimos no vamos a tener. Vamos a tener en 2 un punto crítico, porque la derivada va a ser 0, pero no es ni un máximo ni un mínimo, y en 5 vamos a tener un máximo absoluto. En la siguiente tanda de ejercicios tenemos los ejercicios del 11 al 16, determinar cualesquiera de los puntos críticos de la función, ¿sí? Entonces vamos a resolver por un lado el ejercicio 12, ¿sí? Tenemos g en x igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado. Para encontrar los puntos críticos, calculo la derivada y me fijo donde esa derivada no existe o vale 0. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3 menos 4 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces esto nos queda, voy a sacar factor común 4x, ¿sí? Porque acá tengo un 4, x a la 3 y x a la 1. Saco factor común 4x y esto nos queda x al cuadrado menos 2. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber si hay algún valor para el cual la derivada no existe. En este caso, la derivada es un polinomio, existe para todos los reales, ¿sí? G' existe para todo x en R. Entonces existe para todos. Lo que tenemos que chequear es para qué valores se hace 0. Para eso usamos esta factorización. Entonces quiero chequear para qué valores 4x por x cuadrado menos 2 es igual a 0. Tenemos dos opciones, ¿sí? X es igual a 0 o x al cuadrado menos 2 es igual a 0. En ese caso nos queda x al cuadrado es igual a 2 y aplico raíz y me queda el valor absoluto. Me queda raíz de 2, el valor absoluto de x es raíz de 2, entonces por lo tanto esto se hace 0 si x es más o menos raíz de 2. Entonces los puntos críticos de la función g son x igual menos raíz de 2, x igual 0 y x igual raíz de 2. De la misma forma vamos a resolver el ejercicio 14. En el ejercicio 14 tenemos fx igual 4x sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Si queremos calcular el dominio de la función f, tenemos que tener en cuenta que el denominador no se tiene que hacer 0. Sin embargo, en el denominador tenemos un número elevado al cuadrado más un 1, ¿sí? X cuadrado más 1 nunca va a ser 0. Por lo tanto, como el denominador no se anula, el dominio de la función son todos los reales. Calculamos ahora la derivada de f'. Vamos a hacer la regla del cociente. Primero la derivada de 4x, que es 4, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Si derivo x cuadrado más 1, esto me da 2x sobre el denominador al cuadrado. Acomodo el denominador, hago distributiva acá y esto me va a dar 4x cuadrado más 4 menos 8x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto nos da 4 menos
4x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Finalmente obtuvimos la derivada de f. Si queremos encontrar los puntos críticos, tenemos que chequear si hay algún valor para el cual no existe. Vemos que el denominador es el mismo denominador que teníamos antes, pero elevado al cuadrado, así que f' existe, ¿sí?, para todo x que pertenece, está al revés, quiere decir para todo x que pertenece a los reales. Ahora, si queremos saber cuánto vale 0, hacemos 0 igual a esta derivada. Vamos a sacar factor común 4, entonces nos queda 4 por 1 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Para que un cociente sea 0, el numerador tiene que ser 0, entonces esto va a pasar si, solo si 0 es igual a 4 por 1 menos x al cuadrado. Y esto pasa solamente si 1 menos x al cuadrado es igual a 0. En ese caso nos queda que x al cuadrado tiene que ser igual a 1, y si aplico las raíces me queda que el valor absoluto de x es igual a 1 y que x es más menos 1. De esa forma encontramos los puntos críticos. Puntos críticos de f, x igual menos 1 y x igual 1. Pasamos entonces a la última tanda de ejercicios. Los ejercicios del 17 al 36, ubicar los extremos absolutos de la función en el intervalo cerrado. Si queríamos encontrar extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado, teníamos que encontrar los puntos críticos en el intervalo abierto, evaluar la función en estos puntos críticos, evaluar la función en los extremos del intervalo y comparar entre todos los valores. El mayor es el valor donde la función alcanza un máximo absoluto y el menor es el mínimo correspondiente al valor en el que la función alcanza un mínimo absoluto. Vamos a hacer entonces el ejercicio 18. En primer lugar, tenemos f en x es igual a 2x más 5 sobre 3. Esto lo podemos escribir como 2 tercios x más 5 tercios. El dominio de la función obviamente es todos los reales porque es una recta. La derivada de f, la derivada de la constante es 0 y la derivada de 2 tercios por x es 2 tercios porque la derivada de x es 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestra derivada es una constante, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si la derivada es una constante, nunca va a ser 0 y no hay ningún valor para el cual no existe. Entonces, esta función f no tiene puntos críticos. ¿Cuáles son las únicas opciones que podemos evaluar para encontrar el máximo o el mínimo absoluto? Tengo que evaluar los extremos. Entonces, el intervalo que tenemos que considerar es el intervalo 0, 5, ¿sí? F en 0 vale 5 tercios y f en 5 vale 2 tercios por 5 más 5 tercios. Esto nos da 10 tercios más 5 tercios, 15 tercios, que en realidad es 15 de 5 por 3, se simplifica y esto nos da 5. Entonces tenemos el mínimo valor es donde se alcanza el mínimo absoluto y el máximo es donde se alcanza el máximo absoluto.
Entonces f tiene un mínimo absoluto en el intervalo cero, 5 en x igual 0 y un máximo absoluto en x igual 5. Fíjense que si miramos la forma que tiene esta función es una recta, ¿sí? Con pendiente positiva. Entonces es lógico, si es una recta con pendiente positiva, que el mínimo esté en el valor inferior del intervalo y el máximo en el valor superior del intervalo. Pasemos ahora al ejercicio similar al que resolvimos antes, porque tenemos un cociente. Un ejercicio similar al que resolvimos recién era el anterior a este, era el 26, pero vamos a hacer el 28. En el 28 tenemos ht igual a t sobre t menos 2 en el intervalo 3, 5, ¿sí? Veamos que este denominador se anula si t vale 2, pero ese valor no está en el dominio a considerar. Entonces la función está definida en este intervalo 3, 5. Vamos entonces a calcular su derivada en ese intervalo. Tenemos que hacer la regla del cociente nuevamente. La derivada del primer término es 1 del numerador por la derivada del denominador sin derivar menos el denominador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. En este caso nos queda t menos 2 menos t, los t se cancelan, sobre t menos 2 al cuadrado, y esto nos da menos 2 sobre t menos 2 al cuadrado. En este caso, nuevamente, la derivada de esta función existe en el intervalo 3, 5, porque solamente no existe para t igual 2 y no está en el intervalo, y el numerador nunca se hace 0, entonces la derivada nunca se hace 0. Nuevamente tenemos una función h que no tiene puntos críticos, entonces solo nos resta evaluar en los extremos del intervalo. En 3 la función vale 3 sobre 3 menos 2, esto es 3, y en 5 la función vale 5 sobre 5 menos 2, me queda 5 tercios. Tenemos un mínimo en el extremo superior del intervalo y un máximo en el extremo inferior del intervalo. Entonces h en el intervalo 3, 5 tiene un máximo absoluto en x igual 3 y un mínimo absoluto también en x igual 5.
Vamos a hacer ahora un ejercicio más. Vamos a resolver el ejercicio 24. En el ejercicio 24 tenemos que hacer lo mismo. Tenemos g en x igual a la raíz cúbica de x, que se puede escribir como x a la 1/3, y queremos saber los máximos y los mínimos en el intervalo -1, 1. Notemos que tenemos una raíz cúbica, entonces esto está definido para todos los reales. El dominio de g son todos los reales. Vamos a calcular entonces la derivada para encontrar los puntos críticos, porque si bien g está definida en todos los reales, nosotros queremos chequear cuáles son sus máximos y mínimos en el intervalo cerrado -1, 1. Entonces derivamos. G es una función, es una potencia, entonces si derivamos nos queda 1/3 por x a la -2/3, ¿sí? Esto se puede escribir como 1 sobre 3 por x a la 2/3. En este caso en particular, la función derivada de g no se hace 0 para ningún valor, porque el numerador es un 1 y es distinto de 0 para cualquier x, pero tenemos un valor para el cual la derivada no existe. Como la x nos quedó en el denominador, la derivada no existe para x igual 0, ¿sí? Entonces g' no existe para x igual 0 y g' nunca se hace 0. Entonces tenemos un único punto crítico, que es x igual 0. Evaluamos la función g en el punto crítico. G en 0 es 0 porque es la raíz cúbica de 0. Evaluamos la función en los extremos. G en -1 nos da -1 y g en 1 nos da 1. ¿Qué es lo que tenemos? Entre los tres valores, el -1 es el menor, entonces en -1 hay un extremo, hay un mínimo absoluto, y en 1 hay un máximo absoluto, ¿sí? Entonces g tiene un mínimo absoluto en x igual -1 y tiene un máximo absoluto en x igual 1. Con esto finaliza entonces la resolución de ejercicios correspondiente a esta sección. Pasamos ahora a la sección 3.3, correspondiente a funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada. En la sección 3.1 aprendimos a encontrar puntos críticos, ¿sí? A determinar máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. En este caso vamos a estudiar crecimiento y decrecimiento de una función. En primer lugar tenemos la definición para funciones crecientes y decrecientes. Una función f es creciente sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x1 y x2 en el intervalo, si x1 es menor que x2, entonces la función evaluada en el menor va a ser menor que la función evaluada en el mayor. ¿Sí? Intuitivamente, por ejemplo, en este intervalo, a partir de este valor, la función es creciente. Si yo avanzo, si avanzan las x, entonces también
aumentan los valores de la función. Por otro lado, una función f es decreciente sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x1 y x2, si x1 es menor que x2, entonces f en el menor va a ser más grande que f en el mayor. Teniendo en cuenta la misma imagen, en este intervalo la función es decreciente y por lo tanto la idea intuitiva es que si x aumenta, la función, los valores de la función disminuyen. El primer teorema de la sección nos da un criterio para determinar si las funciones son crecientes o decrecientes. Si f es una función que es continua en un intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto, entonces si la derivada de la función es mayor que 0 en todo el intervalo abierto, entonces la función f es creciente en el cerrado. Por otro lado, si la derivada de la función es menor que 0 en el abierto, entonces f es decreciente en el cerrado. Y finalmente, si la derivada es igual a 0 para todo x en el abierto, entonces f es constante en el cerrado. Notemos que la función tiene que ser continua en el cerrado para poder llegar a esta conclusión y derivable obviamente en el intervalo abierto porque necesitamos la derivada. Esto entonces, ¿qué nos va a permitir? A partir de el signo de la derivada de una función, podemos determinar si esa función crece, decrece o es constante en un determinado intervalo. En el primer ejemplo vamos a determinar intervalos en los cuales la función crece y decrece. Tenemos una función f en x igual x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Derivamos, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de menos 3 medios x al cuadrado es, bajo el 2 me queda 2 por 3 medios por x, entonces se simplifican los dos y queda menos 3x. Queremos saber cuándo la derivada es igual a 0 o no existe. Entonces sacamos factor común 3x y nos queda 3 por x menos 1. En este caso los puntos críticos van a ser 0 y 1. Nuevamente, como esta función derivada es una función polinómica, existe para todo r y por lo tanto x0 y x1 son los únicos puntos críticos. Entonces sabemos que la derivada de una función es igual a 0 en 0 y en 1. Queremos saber cuáles son los signos en los intervalos. Entonces lo que hacemos es un cuadrito con los intervalos desde menos infinito hasta 0, que es el primer punto crítico, desde 0 hasta 1, que es el segundo, y desde 1 hasta infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un valor que no sea ninguno de los extremos en cada uno de estos puntos críticos. Desde menos infinito a 0 tomamos el menos 1, en el intervalo 0, 1 tomamos el 1 medio y en el intervalo 1 infinito tomamos el 2. Y lo que vamos a hacer es evaluar la derivada para chequear si en ese intervalo la derivada es positiva o negativa, ¿sí? Para saber, a partir del teorema anterior, si en ese intervalo la función es creciente, decreciente o constante. En este caso, si evaluamos la derivada en menos 1 nos da 6, entonces es mayor que 0. Esto nos dice que la función en el intervalo menos infinito 0 es creciente. Cuando evaluamos la derivada de la función en 1 medio nos da negativo el resultado, menos 3 cuartos. Esto nos dice que la función f es decreciente en ese intervalo, y cuando evaluamos la derivada de f en x igual 2 nos da 6 positivo, y eso nos dice que la función f es creciente en el intervalo 1 infinito. De este modo, f es creciente en los intervalos menos infinito 0 y 1 infinito, y decreciente en el intervalo 0, 1, como lo podemos ver en la gráfica de la función.
Con este cuadrito ahora vamos a poder también determinar máximos y mínimos relativos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, para esta función, en el punto 0, 0, la función tiene un máximo relativo, ¿sí? Es un máximo en un entorno, pero la función toma otros valores mayores porque tiende, se va a infinito. ¿Cómo hago para detectar esto? Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente teorema, pero la idea es que si una función crece hasta un punto y después decrece, entonces en ese punto vamos a tener un máximo relativo. Lo mismo si una función decrece hasta un punto, en este caso el 1, y después crece, entonces para x igual 1, esta función tiene un mínimo relativo, ¿sí? Entonces tenemos un cuadrito resumen, estrategias para determinar los intervalos en los que una función es creciente o decreciente, sea f continua en el intervalo AB. Para encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales f es creciente o decreciente, hay que seguir los siguientes pasos. Localizar los puntos críticos de la función en el abierto y utilizarlos para determinar intervalos de prueba. Determinar el signo de la derivada en un valor de prueba en cada uno de los intervalos. Y el tercer paso es recurrir al teorema 3.5 para determinar a partir del signo de la derivada si la función es creciente o decreciente en cada intervalo. Estas estrategias también son válidas si el intervalo AB se sustituye por un intervalo que uno o los dos extremos sea más o menos infinito. Se introduce también la definición de función estrictamente monótona, ¿sí? Si una función es estrictamente creciente o decreciente en todo un intervalo. Y ahora sí, llegamos al criterio de la primera derivada, que nos permite encontrar mínimos y máximos relativos. Se hace un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto, que contiene a c. Si f es derivable en un intervalo, salvo quizás en ese punto C, que sería el punto crítico, entonces f en C puede clasificarse como sigue. Si la derivada cambia de negativa a positiva, ¿sí? Si primero es positiva y después de C es negativa, perdón, lo dije al revés. Si f' cambia de negativa a positiva, es decir, si primero es negativa y después es positiva, entonces tenemos un mínimo relativo en CF en C. Ahora sí, si f' cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo. Y por último, si f' es positiva a ambos lados, como en este caso, o negativa a ambos lados, entonces no hay ni un máximo ni un mínimo relativo. Ahora tenemos varios ejemplos para utilizar este criterio. Por ejemplo, en el ejemplo 2 nos pide determinar los extremos relativos de la función f en x igual 1 medio menos seno de x en el intervalo 0, 2 pi. Obsérvese que f es continua. Bueno, tenemos un polinomio y una función trigonométrica, son los dos continuos, entonces esta función resta es continua en el intervalo 0, 2 pi y en particular, pero también es continua todo r. Para determinar los puntos críticos hay que hacer la derivada, ¿sí? Si derivamos nos queda 1 medio de x, la derivada es 1 medio, y la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Si igualamos a 0 y despejamos, estamos buscando los x que hacen que coseno sea 1 medio. Y si usamos la calculadora para sacar cuáles son esos valores de x, nos dan dos valores entre 0 y 2 pi. Pi sobre 3 y 5 tercios pi. Entonces, esos son los dos valores que van a definir los puntos en el intervalo. Como la función es continua y derivable, los únicos puntos críticos son los valores donde la derivada se hace 0, estos dos valores que calculamos. Entonces los intervalos van a quedar determinados por 0, pi sobre 3, 5 tercios pi y 5 tercios pi, 2 pi. En cada uno de ellos tomamos un valor de x, evaluamos la derivada y nos queda que en el intervalo
0 pi sobre 3 nos da que la función es decreciente, ¿sí? En este intervalo. Desde pi sobre 3 a 5 tercios pi es creciente, ¿sí? En este intervalo. Y desde 5 tercios pi a pi sobre 2 la función es decreciente nuevamente. Aplicando el criterio tenemos que una función primero decrece y después crece, entonces ahí tenemos un mínimo. Y por otro lado, si una función primero crece y después decrece, en ese valor tenemos un máximo relativo. De la misma forma tenemos otros ejemplos en los que, por ejemplo en este caso, también vamos a tener valores donde la derivada se hace 0 en 0 y donde la derivada no existe, por ejemplo acá más y menos 2, entonces tenemos que usar esos tres valores para determinar intervalos. Lo mismo en el ejemplo 4, tenemos valores donde la derivada se hace 0 y valores donde la derivada no existe. El ejemplo 5 por ahora no lo vamos a considerar porque vamos a trabajar más adelante con ejemplos más apropiados para la carrera. Pasamos entonces a la sección de ejercicios del 3.3. Pasamos ahora a la resolución de los ejercicios de la sección 3.3. En los primeros ejercicios de esta sección, del 3 al 8, nos pide utilizar la gráfica para estimar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente y posteriormente determinar los mismos intervalos analíticamente. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 4. En este ejercicio tenemos y igual menos x más 1 al cuadrado. Primero, gráficamente podemos ver que desde menos infinito hasta menos 1 la función es creciente. Entonces la función crece en menos infinito menos 1. Y a partir de menos 1 la función se mantiene decreciente, ¿sí? Y la función decrece en menos 1 menos infinito, más infinito. Entonces esto es lo que obtuvimos gráficamente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el análisis analítico. Para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función tenemos que determinar por un lado el dominio de la función. En este caso es una función polinómica. El dominio son todos los reales. Calculamos la derivada. Para calcular la derivada podemos usar regla de la cadena o podemos hacer primero el cuadrado del binomio y después hacer la derivada. Si hacemos la regla de la cadena nos queda el menos del menos 1 que teníamos ahí como una constante que queda fijo. Si derivo x más 1 al cuadrado, primero es la derivada de la función de afuera que sería la potencia, bajo el 2 y me queda eso mismo, x más 1 a la 2 menos 1 a la 1, ¿sí? por la regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de x más 1 es 1. Entonces esto nos queda menos 2 por x más 1. Si queremos podríamos distribuir acá, pero como queremos saber cuándo la derivada es 0, nos conviene dejarlo así, ¿sí? De esta forma sabemos que la derivada existe para todo x en R, ¿sí? Y prima existe en todo R, así que no hay ningún valor para el cual la derivada no existe, y prima es igual a 0 si y solo si menos 2 por x más 1 es igual a 0, y eso pasa si x más 1 es igual a 0, y eso pasa si x es menos 1. Así que tenemos un único punto crítico, o número crítico, perdón, ¿sí? Puntos son los dos valores, x e y, entonces tenemos un único
número crítico, que es x igual menos 1. Ahora, ya sabemos cuál es el número crítico, lo que tenemos que hacer es dividir el dominio de la función utilizando este número crítico. Entonces, vamos a armar una tablita. En esta tablita vamos a considerar el intervalo desde menos infinito a menos 1 y desde menos 1 hasta infinito, ¿sí? Entonces queremos saber cuál es el signo de y' para poder decidir si y es creciente o creciente, y tenemos los intervalos desde menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Y el otro intervalo que es desde menos 1 hasta más infinito. Podemos tomar un valor acá, por ejemplo el menos 2, y un valor acá, por ejemplo el 0. Así, si evaluamos la función en menos 2, quedaría, por ejemplo, menos 2 por menos 2 más 1, menos 2 por menos 1, 2, que es un número positivo, ¿sí? Y si evaluamos en 0, nos queda menos 2 por 1, menos 2, que es negativo, ¿sí? Entonces, por teorema, como la derivada es positiva en el menos infinito menos 1, la función crece en este intervalo, y como es negativa en el menos 1 infinito, la función decrece en este intervalo. Por lo tanto, esto coincide con lo que habíamos obtenido visualmente, ¿sí? A partir de la gráfica, la función crece en el menos infinito menos 1 y decrece en el menos 1 infinito. Pasamos ahora a la siguiente sección, pero antes les quiero hacer una aclaración. En los ejercicios, por ejemplo, del 7 y el 8, tengan en cuenta que la función, el dominio de la función no está definida, en el dominio de la función no está incluido el menos 1, x igual menos 1. El dominio de esta función, el del ejercicio 7, son todos los reales menos el menos 1. Entonces, por lo tanto, a ese dominio que ya está dividido en dos partes, hay que volver a dividir cada una de esas partes por utilizando los puntos críticos que se obtienen a partir de la función, ¿sí? La idea es que recuerden siempre que lo que hay que dividir no son todos los reales, sino lo que hay que dividir siempre es el dominio de la función utilizando los puntos críticos que se obtienen. Si no hay ningún punto crítico, solamente se divide con la división que tenga el dominio de la función, si la hubiera, como en este caso del ejercicio 7. En los ejercicios siguientes nos pide identificar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. Con respecto a eso, lo que vamos a resolver es el ejercicio 14, ¿sí? Perdón, el ejercicio 15. En el ejercicio 15 tenemos una función y igual a x menos 2 coseno de x. 0 es menor que x, menor que 2pi. Entonces tenemos que considerar solamente el intervalo 0, 2pi, y en ese intervalo determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Entonces calculamos primero el dominio. Esta función tiene dominio en todos los reales, así que vamos a mantener este dominio entre 0 y 2pi, no hay ninguna restricción adicional. Si calculamos la derivada de esta función, la derivada de x es 1 y la derivada de coseno de x es menos seno de x, entonces nos queda menos menos más 2 por seno de x. Nuevamente, esta derivada tiene dominio en todos los reales.
Por lo tanto, los puntos críticos surgirán de igualar la derivada a 0. Y' es igual a 0 si y solo si 1 más 2 seno de x es igual a 0. Entonces nos queda 2 seno de x es igual a menos 1 y seno de x es igual a menos 1 medio. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener los valores de x que nos dan 1 medio? Hacemos la calculadora seno a la menos 1 de menos 1 medio, ¿sí? Y eso es el valor de x. Si hacemos esto en la calculadora nos da seno de menos 1 medio, ¿sí? La calculadora nos da menos pi sobre 6 o menos 30 grados. Menos pi sobre 6. Sin embargo, este valor de x no está en el intervalo que queremos considerar. Entonces lo que tenemos que hacer es chequear en el intervalo 0,2pi cuáles son los valores correspondientes para ese valor del seno. El intervalo 0 menos pi sobre 6, voy a hacer un aproximado, pero sería aproximadamente ese ángulo, ¿sí? Este angulito acá, menos pi sobre 6. Y lo que tendríamos que hacer para obtener ese ángulo entre 0 y 2pi, por un lado es sumarle 360 o 2pi. Entonces, una de las opciones, x1, sería hacer 2pi menos pi sobre 6. Eso nos da 11 sextos pi. Ese es uno de los valores, pero sabemos que el seno de una función se mide en el eje y. Entonces hay otro valor que tiene, hay otro ángulo que tiene el mismo valor de seno, que va a ser un ángulo que esté por acá, ¿sí? Eso nos daría este angulito. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, sabemos que esto es pi y le falta este angulito que sería pi sobre 6. Entonces la otra opción, x2, ¿sí? x2 sería pi más pi sobre 6, que eso me da 7 sextos pi. De esta forma tenemos el dominio, el 0,2pi, y tenemos dos puntos críticos que se obtienen al igualar la derivada a 0, ¿sí? Estos son los puntos críticos. Entonces, ahora, una vez que tenemos los puntos críticos, tenemos que dividir el intervalito que teníamos y armar la tabla. En ese caso, tenemos dos puntos críticos, entonces tenemos que dividir el intervalo en 3. Desde 0 a 7 sextos pi, de 7 sextos pi a 11 sextos pi y de 11 sextos pi a 2pi. Entonces tenemos desde 0 a 7 sextos pi, de 7 sextos pi a 11 sextos pi y de 11 sextos pi a 2pi. Tenemos que evaluar la derivada y a partir de eso vamos a saber si la función crece o decrece en cada uno de estos intervalos. Para evaluar la derivada vamos a tomar un valor intermedio para cada uno de estos intervalos. En el intervalo de 0 a 7 sextos pi podemos tomar pi
en el intervalo de 7 sextos pi a 11 sextos pi podemos tomar el ángulo 3 medios pi, y en el intervalo de 11 sextos pi a 2 pi podemos tomar cualquier angulito intermedio. En particular yo voy a tomar 19 sobre 10 pi, ¿sí? Es un numerito bien cercano a 2 pi. Si evaluamos la derivada en pi, ¿sí? El seno de pi es 0, entonces esto nos da 1 positivo. Si evaluamos el seno en 3 medios pi, el seno de 3 medios pi nos da menos 1, entonces quedaría 2 por menos 1 menos 2, más 1 menos 1, quedaría negativo. Y por último, si calculan el seno de este ángulo o de otro ángulo en este intervalo, van a ver que es un número negativo, pero es un número bastante chico, que al multiplicar por 2 queda negativo, pero es un número más chico que 1, entonces al hacer 1 más, menos un numerito más chico, queda algo positivo. Pueden verificarlo ustedes en la calculadora, y de esta forma vemos que la función entre 0 y 7 sextos pi crece, entre 7 sextos pi y 11 sextos pi decrece, y de 11 sextos pi a 2 pi vuelve a ser una función creciente. De esta forma calculamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función, que tenía en su definición la función coseno de x, una función trigonométrica. Pasamos ahora a la última tanda de ejercicios. ¿Sí? En estos ejercicios tenemos que encontrar primero los puntos críticos de la función, si hay. Determinar el o los intervalos abiertos sobre la función es creciente o decreciente, y aplicar el criterio de la derivada para identificar todos los extremos relativos de la función en los intervalos, en el intervalo a considerar. Por último, se puede utilizar una herramienta de graficación para graficar la función y chequear que el resultado es el correspondiente. Entonces vamos a hacer primero vamos a resolver el ejercicio 18. Entonces en el ejercicio 18, en principio, por lo que nosotros conocemos de funciones cuadráticas, esto es una parábola que abre hacia arriba, entonces es una parábola de esta forma. Vamos a tener un mínimo en el vértice, ¿sí? Vamos a hacer el análisis y chequear que esto sea así efectivamente. Entonces el dominio son de la f, son todos los reales porque es un polinomio. F' en x nos queda 2x más 6, ¿sí? De nuevo, el dominio de f' también son todos los reales, entonces no hay ningún valor para el cual la derivada no exista. Entonces lo que vamos a hacer es calcular para qué valores de x la derivada es 0. La derivada de 0, si y solo si 2x más 6 es igual a 0. Entonces 2x es igual a menos 6 y x es igual a menos 6 dividido 2, que es menos 3. Este es el único punto crítico, ¿sí? Es el único valor que anula la derivada. En realidad es un número crítico. Y ahora lo que hacemos es la tablita. Entonces ya tenemos el número crítico, ahora queremos saber cómo son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Como tenemos un único número crítico, solo vamos a tener dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 3 y desde menos 3 hasta infinito. Entonces tenemos desde menos infinito a menos 3 y desde menos 3 hasta infinito. Evaluamos la derivada en, por ejemplo, menos 4. Nos queda 2 por menos 4, menos 8, más 6, menos 2. Esto me da algo negativo.
Y si evaluamos la derivada, por ejemplo, en 0, que está en este intervalo, nos queda 6, que es positivo. De esta forma, lo que sabemos es que desde menos infinito hasta menos 3, la función decrece, y desde menos 3 a infinito la función crece. Esto coincide con lo que decíamos, que es una función, es una parábola que abre hacia arriba, entonces primero decrece hasta el vértice y después crece, ¿sí? Decrece hasta el x, en este caso igual menos 3, y a partir de ese valor es una función creciente. Por último, ahora, si sabemos que la función decrece y después crece, por el teorema, esta función es continua y derivable en todo R, así que podemos aplicar el teorema como a la izquierda de menos 3 decrece y a la derecha de menos 3 crece. Sabemos que entonces en x igual menos 3 la función f tiene un mínimo relativo, ¿sí? En este caso, el teorema nos permite afirmar que el mínimo es relativo, pero como nosotros conocemos la función, sabemos que en realidad ese mínimo es también un mínimo absoluto. Bueno, de la misma forma vamos a hacer otro ejercicio de la misma del mismo grupo de ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio 36. En el ejercicio 36 tenemos f en x igual a x más 4 sobre x al cuadrado, ¿sí? En este caso, primero, ¿cuál es el dominio de la función? Si nos fijamos, el denominador se anula en 0, entonces el dominio de f son todos los reales menos el 0. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la derivada de la función. Usamos la regla del cociente. Nos va a quedar, podemos derivar así, o lo que podríamos hacer es distribuir este denominador. Nos va a quedar x dividido x cuadrado, que se puede simplificar y que nos quede 1 sobre x, más 4 sobre x al cuadrado. Podemos llevar estas x al numerador, ¿sí? Escribiendo que esto en realidad es f en x, en realidad es igual a x a la menos 1 más 4 por x a la menos 2, ¿sí? Podemos derivar de esta forma con la función tal cual está dada en el ejercicio, o podemos trabajar un poquito y obtener de esta forma una función más fácil de derivar. Si tenemos esta función y la queremos derivar, nos ahorramos hacer la regla del cociente. En este caso, la derivada de esta función sería la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2 más 4 por la derivada de x a la menos 2, bajo el menos 2 y me queda por x a la menos 3. Entonces, si acomodamos un poquito esto, nos queda menos 1 sobre x al cuadrado menos 8 sobre x al cubo. Fíjense que si lo vemos así, también es fácil darse cuenta que el dominio de la f', ¿sí?, es también todos los reales menos el 0, porque las dos fracciones solo se anulan su denominador para x igual 0. Ahora, si queremos saber cuándo f' es igual a 0, entonces deberíamos igualar a 0 esta función. Para eso nos conviene hacer siempre la resta de estas funciones, ¿sí? Si el denominador común es x al cubo, entonces nos queda x al cubo dividido x al cuadrado, x por menos 1 menos x al cubo dividido x al cubo, 1 menos 8.
Entonces de esta forma es más fácil igualar esto a 0. Lo que nos planteamos es menos x menos 8 sobre x al cubo es igual a 0. Entonces el numerador menos x menos 8 en realidad tiene que ser 0, y de esta forma obtenemos que x tiene que ser menos 8. ¿Sí? Si x es menos 8, la derivada se anula y por lo tanto x igual menos 8 es un punto crítico, número crítico. Vamos de nuevo. X igual menos 8 es un número crítico. Ahora, tenemos que hacer los intervalos. Nosotros ya tenemos una función que no está definida en 0. Por lo tanto, ya teníamos el intervalo menos infinito 0 y el intervalo 0 infinito. A eso lo vamos a tener que subdividir usando el número crítico. Entonces tendríamos ahora 3 intervalos. Tendríamos desde menos infinito hasta menos 8, desde menos 8 hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Queremos evaluar f' y de esa forma obtener los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la f. Entonces en este caso fíjense que las divisiones de los intervalos son x igual 0, que es un valor para el cual la función no está definida, ni la función ni la derivada, y por el otro x igual menos 8, que es el número crítico. Bueno, entonces vamos a evaluar, por ejemplo, la función en menos 10, ¿sí? Perdón, la derivada. Si evaluamos la derivada, acá escribí derivada 2 veces, ahí no va la derivada. Si evaluamos la derivada en menos 10, queda menos 10, con el menos adelante me queda más 10, menos 8 positivo en el numerador, y en el denominador me queda negativo. Entonces positivo dividido en negativo, esto me da negativo. Si ustedes quieren pueden directamente reemplazar el menos 10 en la función y ver qué da. Si estamos en un valor entre menos 8 y 0, podemos tomar por ejemplo el menos 1, ¿sí? En el menos 1 me quedaría menos 1, me quedaría 1, menos 8, menos 7 en el numerador, sobre menos 1, menos dividido menos, me da más, positivo. Y si tomo por ejemplo el 1 en el intervalo 0 infinito, me queda menos 1, menos 8, menos 9, negativo, dividido 1, entonces me quedaría menos 9 dividido 1, menos 9, me queda negativo de nuevo. Entonces esta función se mantiene. Primero se mantiene decreciente, después crece y después decrece. Ahora llegó el momento de poder utilizar el teorema, ¿sí?, para decidir si la función tiene máximos o mínimos relativos. En ese caso es importante recordar que el criterio no lo puedo aplicar en este valor 0, ¿sí? ¿Por qué no puedo aplicar el criterio en este valor? Porque para aplicar el teorema lo que necesito es que la función sea continua, y en 0 la función no es continua porque ni siquiera está definida. Incluso en 0 tenemos una asíntota vertical, ¿sí? La función no está definida en 0.
Entonces no vamos a poder sacar conclusiones en este caso de que la función pasa a la izquierda de 0 crece y a la derecha decrece, porque posiblemente la función crece a la izquierda pero para irse hacia infinito, y decrece a la derecha porque se va cuando me acerco a 0 por la derecha, a menos infinito, ¿sí? Entonces acá no podemos sacar la conclusión, pero sí en menos 8 sabemos que la función es continua, y por lo tanto si la función primero decrece y después crece, sabemos que en x igual menos 8 f tiene un mínimo relativo. ¿Sí? Los invito a que grafiquen esta función en una graficadora para chequear esta información. Y con este ejercicio terminamos los ejercicios de la sección 3.3.